Bueno, acá estamos reunidos el doctor José Menayé, la licenciada Alfie, el Javier, ahí está, Gabriel Jamuy y yo, Moti Bendacar. Después de tantos años es un gusto encontrarnos con quien nosotros llamamos Pepe Menayé. Te vamos a hacer algunas preguntas, primero personales, no muy íntimas, pero personales, después vamos a... Pero se guarda la privacidad. La privacidad, sí. Bueno, Pepe, vos, primero, ¿cuántos años tenés? 85. 85. Vos sos hijo de familia que viene de Rhodes. De la zona. Nosotros nacimos en la isla de Kos, que es vecina a Rodas. Sí. Son 12 islas llamadas Dodecaneso, porque son 12. Sí. Y cuando nacimos nosotros formaron parte del Imperio Otomano. Y en 1911 la conquistaron los italianos las islas. Así que nosotros nacimos con nacionalidad italiana. Ajá. Y ahora volvieron a Grecia. Claro. Ahora, decime una cosa, cuando tus padres hicieron aliada, ¿vos después naciste en la Argentina o vos naciste ahí? No, nací en Kos. En Kos. Ajá. ¿Y a qué edad fuiste a la Argentina? Y cumplí 3 años acá. En la Argentina. A la edad de 3 años, en la Argentina. Y también tienes un hermano, Rubén, ¿no? Rubén falleció, tengo otro hermano mayor, David. Ah, David, ajá. Y decime una cosa, cuando llegaron directamente a colegiales. Sí, bueno, el viaje en sí fue muy azaroso. A ver. Desde Kos. Sí. Porque ya se había, estaba muy difícil la situación y mi padre dijo que había que salir de ese continente. Ajá. Mi abuelo dijo, no, ¿cómo te vas a ir? Está bien acá, la familia, la comunidad. En síntesis, nosotros salimos, y después te cuento el trayecto, pero todos ellos fueron deportados en julio de 1944 por los nazis, junto con los de Rodas. Salieron 3 barcos de Rodas y fueron tomando de Kos. Inclusive tal era la maldad de los nazis que fueron a buscar cerca de una isla, no sé si era Nisil o Solero, chiquitita, donde había un solo yehudí. Pararon para tomar, ellos dicen que pararon para abastecerse, y los llevaron a Atenas, al Pireo, y de ahí a un campo de concentración, Haidar. Y de ahí salieron los trenes para Auschwitz. Fue la última actividad de Eichmann. No le abasteció con todo lo que ya estaban, sino que buscaron la Endlösung, la solución final, Endlösung en alemán. Bueno, pero mi padre salió, entonces nosotros y todos mis familiares fuimos deportados y asesinados. Y cuando llegaron a la Argentina, nosotros salimos a la Argentina porque había un tío mío, el hermano mayor de mi mamá, que ya estaba en Argentina. Ajá. Y dijo, vengan acá. Mi abuelo decía, ¿cómo te vas a ir? Esto va a pasar. Y le pasó a ellos. Vinimos por eso, por mi tío mayor, y mi padre salió de Kos, fuimos a Rhodes, a Génova, donde estaba el consulado italiano. No quiero invertir mucho tiempo en esto. El consulado argentino, perdón. Ajá. El mismo consulado, lógicamente, no el mismo cónsul, que le dio la visa a Eichmann, pero a nosotros no nos dio la visa. Ajá. Mi padre iba cada día al consulado argentino. Y empezó la guerra, la invasión a Polonia y a Noruega y qué sé yo. Y mi padre dice, vamos a salir como podamos porque este continente va a explotar. No tenía títulos universitarios ni nada, pero tenía una visión de la vida. Y finalmente salimos en el último barco, los últimos barcos que salieron de Génova. Uno a Norteamérica, otro a Sudamérica, con nombres de poetas latinos. Nosotros vinimos en Virgilio. Y fue muy azaroso porque salimos de Génova y el sur de Italia estaba ocupado por tropas italianas y de Vichy. Y
Y nada, hubo una inspección, lo pararon al barco torpederas francesas. Y salieron algunos que venían, alemanes que venían como Juden en el pasaporte, pero que venían como espías a Sudamérica. De ahí pasamos a Barcelona, nadie pudo bajar, había terminado la guerra civil española, pero mi padre dice, hay civiles con armas en el puerto de Barcelona, el capitán dijo que no baja nadie. Y de ahí a Gibraltar, que hubo que esperar unos 2 días. ¿Por qué? Porque ya los alemanes, los submarinos alemanes bombardeaban cualquier nave que se veía en la superficie. Así que atravesamos todo el Atlántico. Perdón, porque conseguimos visa por Bolivia. Por eso pudimos salir. Entonces el destino era Bolivia. Cruzamos el canal de Panamá por el Pacífico, llegamos al norte, al Callao, y después a Antofagasta, en el norte de Chile, que era lugar de tránsito para Bolivia. Mi padre no se movió de ahí, dijo que a Bolivia no iba. Tomó contacto con las comunidades en Chile y en Buenos Aires, y la comunidad sefaradí de Santiago nos ayudó muchísimo, nos transportó a Santiago, a todos los mayores. Veníamos con mi abuela, inclusive, que estuvo enferma en el barco y unos días en el hospital del barco. Y les dieron cédulas chilenas, hasta que se consideraron que eran residentes chilenos y europeos, pero que podían, por ser país limítrofe, podían entrar en Argentina. Y así entramos. A diferencia de todos los inmigrantes que vinieron a Argentina, o casi todos que bajaban del barco, nosotros subimos al tren y vinimos de Santiago a Buenos Aires, a Argentina. No sé si se escucha bien. Se escucha, sí, se escucha. Bueno, y aquí llegamos. Mi padre, por supuesto, tomó contacto con los Rodríguez, que eran los más cercanos, que estaban ya en Shalom, que tenían ya una hermosa sinagoga. Ya. ¿En qué año se construyó? Era 37, 38. ¿Construyeron la sinagoga? Sí, esta que existe ahora. Sí. El 38. Modernísima en la arquitectura. Y decime una cosa, ¿y ahí fueron a vivir a Colegiales? Sí, en Chacarita primero. Sí. Pero los Rodelíes esos de Shalom ya vivían en Colegiales. Ya vivían en Colegiales. Sí. ¿En qué año llegaste a la Argentina? Enero del 40. Del 40. Ajá. Y decime una cosa, ¿quiénes dirigían la comunidad en ese entonces? Vos eras chico todavía. Yo era chico, sí. ¿Y quiénes estaban en Shalom? Los pioneros. Los Aljadefín. Los Aljadefín. Por ejemplo. Todavía Shalom tenía en la calle Teodoro García un centro social y la sinagoga, el Beta Knesset. Quiere decir que los más fuertes eran los Aljadef. ¿Y quién más? ¿Y quién más había? Bueno, todos conocidos. Nótrica, qué sé yo, todas las... Cohen. Maúl. Maúl, sí. Maúl de gente, dice los Cohen. Los Kohanim eran muchos y eran dirigentes comunitarios que afirmaban su poder. Pero era una buena comunidad, nos ayudaban también a instalarnos. Todavía hay una casa en la calle Olleros y Avenida Forque, ahí fuimos, y que es una entrada con rejas, es un gran patio con una fuente, una construcción muy especial de tipo colonial, y a los costados había en planta baja departamentitos y una escaleras que subían una baranda en primer piso y otro departamentito. Y decime una cosa, Pepe, ahí tenían también escuela judía para chicos que no, no, escuela no. Había un moré de Ibrit, pero en esa época. Claro. Ahora pienso que era para que pudieran ver el Sidur. Para hacer el Bar Mitzvah y demás. Sí. Ahora, decime una cosa, ¿hablaban en ladino, hablaban en castellano? Hablaban en ladino, en castellano, algunos hablaban además en italiano porque y en francés porque muchos que vinieron estudiaron en la Alianza Israelita Universal.
¿Y cuál era el nivel educativo, económico de la gente? El nivel económico en general era medio. Había algunos 4 o 5 gente muy adinerada que tenía empresas, los Chami, Casamej, después el abuelo de Mariam y aquel Yohai. Había una sociedad Haya, que quiere decir la sigla, Alderoque y Yohai Akrich. Ajá. Y que también estaban dirigiendo en Shalom. Sí, sí. Pero era la gente que tenía dinero que aportaba a la comunidad. Claro. Y la Después meta... estaban en contacto con la comunidad general que estaba en Camargo, el templo de Camargo. Y no estaba en Camargo, Malawi. Había en Malawi, sí, sí, el viejo templo. Porque en realidad el templo de Camargo lo construyó un arquitecto de la comunidad sefaradí, no me sale ahora el nombre. Y con Tarica, que era ayudante en ese momento, recién recibido. Ahora decime, el nivel de la gente de Shalom, de tu entorno, el nivel intelectual, por ejemplo, vos sos abogado, ¿no? Sí. Como vos, había otros que iban a estudiar, o por lo general se dedicaban a la mayoría al comercio. Pero había algunos que estudiaban, que llegaban a las universidades. Mis hermanos mayores también llegaron a la universidad, no la terminaron ninguno de los, uno en ingeniería, el otro en ciencias económicas. Y eso era diferente a la gente de Camargo, a la gente de... Sí, digamos que era un poco diferente a los ismirlis, que eran la mayoría de Camargo. Sí. O a los arabín, como decíamos nosotros. Los arabicos. Los arabicos de Siria. De Siria. Y Líbano. Sí, esos eran más retrasados, más... No, más retrasados. Eran todos muy vivos, muy inteligentes en el comercio. En el comercio. Sí. Y había más influencia rabínica. Que estaban en Barracas, estaban en el 11, en Flores, de Alepo. Más religiosos. Sí. Y la autoridad rabínica tenía fuerza. Acá no eran, ¿cómo puedo decir? Respetaban las fiestas, todo, y leían y sabían, y la Torá, etcétera, pero no había una imposición autoritaria en ese sentido. Más aún, en un momento vino el rabino para esta comunidad de Shalom, el rabino Moljo, nacido en Atenas, que era un intelectual. Escribió 2 libros que se lo publicaron el Consejo Superior de Investigaciones de España. Uno que era literatura sefaradí de Oriente y otro libro famoso, bueno, no me acuerdo del título. Y yo me acercaba de chico, además de los juegos que se hacían en Shalom, a esta gente. Con este rabino fue un poco mi tutor de la cultura sefaradí. Y fíjate cómo era la cosa, que después le dijeron que no querían más sus servicios, porque se dedicaba más a la cultura que a la faz religiosa. Que por qué no daba las 7 vueltas en la Tebacua para tal... Casamientos, sí. Y los casamientos sí, puede ser, pero para otras cosas, ese tipo de... Entonces no sirve. Pero es un hombre que sabe toda la cultura sefaradí, desde que destruyeron el Bet Hamikdash y los que se fueron a esas zonas de Sefarad. Quiere decir que en algún momento la religión se instaló también. Después hubo varios ciclos, que sí, que no. En un momento determinado, Nisim el-Nekabé, que era un líder sionista, y fundamos con él el movimiento sefaradí sionista más adelante, es otra historia. Claro, lo llamaban el rabino rojo, porque era del Mapam, pero sabía mucho de religión. Él dictó la luz. El padre, que yo lo conocí también, dedicaba la luz. Bueno, ese era un círculo más de nivel más cultural. Pero en un nivel, digamos,
digamos, no tan cultural, se cantaban las canciones, se estaban las fiestas, en las fadas. Todo en torno al templo, o había una especie de club que tenía. Había esto en Teodoro García y Cabil, ¿Y ahí donde habían ido en una época, fue Borges y otros, también en Cámara, llamamos. Ella estaba en una comisión de cultura y bibliotecario. Pero recibíamos de España las revistas, eso era a nivel académico. Pero los que no estaban tan culturizados mantenían bien las costumbres, los usos, las costumbres, las comidas. Las mujeres se reunían no solo para cocinar, para hacer costura, a tal punto que cuando hubo que apoyar al Estado de Israel recién declarado, había en Shalom lo que llamaban la sala de máquinas de coser. Y 1 o 2 veces por semana iban las mujeres para mandar ropa en momentos de la guerra de la independencia. Y decime una cosa, había actividades, digamos, sociales, actividades de judaísmo. ¿Israel qué lugar tenía en eso? Israel para no decir sionismo. Venían algunos elegir, inclusive antes, todavía en tiempo de los ingleses, y eran bien recibidos. Y te digo más, había la confitería Álvaro, porque no había, porque después de Teodoro García. Sí, porque digo esto, en Teodoro García, el centro social de Teodoro García se devolvió. Entonces se abrió al lado del Beta Knesset, había esa puerta que ahora es como un garaje, que está cambiado. Era una casita y ahí era la parte social cultural. Se hacían bailes, antes de que el gran centro de Cámara se jugaba al futbolito, al tiragol, y se participaba en lo deportivo. Se participaba en lo deportivo con otras comunidades judías, Ashkenazim, inclusive en tenis de mesa, en básquetbol, entre el otro. Una pregunta. ¿Las mujeres estaban incluidas en las actividades recreativas, así, sociales, o solo para cocinar y coser? No, estaban incluidas. Y en las fiestas que se hacían cada tanto para elegir a Miss Sefarad, ¿no? Reina Esther, se elegía Reina Esther. O sea, en la parte social había un nivel cultural, como te dije, que hablaban francés, ¿no? Algunos y en Shalom, cuando Siria y el Líbano también. Cuando se creó en Kramer, Shalom, ¿quiénes estaban en la comisión? Bueno, vamos a ver, porque ahí es una bisagra. A ver. Vos preguntaste qué pasaba con Israel. La comunidad era en ese sentido sionista, de hecho. Estaban atentos a Israel, lo que pasaba, tenían familiares que fueron de Rodas a Israel, por ejemplo, una tía de mi papá se fue en el año 30 y pico, que la casaban en Jerusalén, que es interesante después porque la conocí y vivieron en el barrio judío de la Iraticá, porque después con el 48 tuvieron que salir. Bueno, participaban las mujeres en las fiestas, en las actividades de los chicos, de sus hijos. Y podemos decir que era sionista. Yo recuerdo, era chico, pero el día de Yom Ha'atzmaut, que se declaró y que se escuchó por la radio, la nación, no sé, las Naciones Unidas, salió todo colegiales comunitarios judíos con banderitas israelíes por Federico García. Hasta, bueno, además se recibía gente cuando fue el tema de la Shoah, que lo que pasó, gente que venía y contaba. También me acuerdo un poco de ese día en mi casa, que mi padre estaba muy triste porque se conoció que lo deportaron y lo llevaron, o sea, a mi abuelo, a mis tíos, tías, primitos de mi edad que también los asesinaron. O sea, todo ese tema. Una preguntita de acá. Estábamos hablando de la relación que había con Israel. Yo me acuerdo... Sí, no estás grabando, ¿eh?
¿No estoy grabando? No, Según lo que pasa acá, sí. no, me tenía que, tenés un botón, No, ahí, ves que ahí lo, allá, ahora me dijo stop. Quiere decir sí, que lo toqué, pero ahora está bien. estaba grabando. Ahora y lo tocaste otra vez, ahora Sí, sí, ponelo sí, de... ya lo toqué, ya lo toqué. Lo Ah, toqué, lo toqué, sí, sí. vale. Pepe, hay un cuento que no lo termino de completar, que es el cuento de Salvador Tarica, el padre de José, que había estado en Israel, que había venido o que hizo un viaje a Israel. Es, Salvador Tarica era un líder sionista. Te diré que en realidad dominaban todo el sistema comunitario los ashkenazim, la AMIA, la DAIA y la OSA, la Organización Sionista Argentina. Pero él participaba y cuando se declaró la independencia, el primer viaje que salió de Buenos Aires, viajó Salvador Tarica, con otros diplomáticos, etcétera. Lo llevaron, era un hombre así enamorado del sionismo, de la redención de Israel, ¿no? Puedo decir, y era parte de Shalom. Él era el presidente del templo, si no me equivoco. Eran de los principales dirigentes, digamos, el ala sionista más característica. Y llegó a Israel, se emocionó tanto que cuando bajó y pisó la tierra de Israel le vino un ataque cardíaco y murió, lo hospitalizaron y murió en Israel. Está enterrado en Israel. El hijo de José, el padre de José Tarica. A tal punto que yo he viajado con José Tarica a Israel en esas primeras épocas y la madre me decía, acompañarlo a José, que porque va a ir al cementerio y se va a emocionar y lo acompañaba al cementerio. Y después estaba en una zona del cementerio donde había también tumbas de soldados y como hasta en el cementerio estuvo integrado. ¿Está claro, Itzi? Sí, sí. Y ¿Pero decime, qué función toma? ¿Era el presidente del templo en ese momento o no? No sé, yo era chico. Ajá. No sé si era presidente, pero era el líder más importante. Porque salía de la comunidad también, tenía relaciones con el movimiento sionista, con todo lo que había en Argentina, la estructura comunitaria. y decime, comparado con las otras comunidades de los ismailíes, por ejemplo, los marroquíes, Sí. Shalom era más sionista, menos sionista, porque yo me acuerdo que mucho sionismo en Camargo, por ejemplo, no había a comparación. No, yo pienso que era la más sionista, decir, pero era un sector sí. de la comunidad Shalom. Ah. No es que eran todos. Sí, eran los de abajo, vamos a decir, de la organización también lo seguían, pero no. Ajá. Por ejemplo, en Camargo, sí, no eran tan sionistas, eran más turquinos. Turquinos que se dedicaban a las cosas. Y en las comunidades de habla árabe, porque al final académicamente la dividíamos judíos, sefaradíes de habla española y de habla árabe. Los marroquíes, que fueron los primeros que llegaron a la Argentina, a tal punto que como venían del Marruecos español, sabían español. Algunos fueron contratados al llegar a Argentina como maestros de español a las colonias agrícolas de los ashkenazim, en Entre Ríos, Santa Fe, etc. Pero tampoco eran tan ultra religiosos. Dependía de los rabinos. Tuvieron un gran rabino que se llamó Ben Zaken, que daba mucho con la juventud y hablaba con el lenguaje de la juventud, no de los rabinos talmúdicos, por llamarlo de alguna forma. Y en los alepinos, por ejemplo, estaba un rabino que me disculpen, era un tirano, que después siguió el hijo, Heber.
era característico de que él imponía, si era que decía, los demás se asustaban porque si no les hacían jera. Bueno, posiblemente Shalom tuvo, se dice eso si analizamos, las más cercanías con Occidente en Europa. Por ejemplo, los que hablaban, podían hablar el francés, recibían los feuilletons, las novelitas impresas en Francia, la música del Charleston. Yo tengo una foto de mi mamá cuando se casó. El vestido de novia era una revolución, porque no llegaba a los tobillos ni tapaba la cola, era hasta media pierna. Y tenía como una cofia. E inclusive ella le daba vergüenza a veces de mostrar. Inclusive rompió una parte de la foto. ¿Por qué se hizo más religiosa después? No, pero para la época por ahí era algo diferente. Era diferente, era como ver las películas de Hollywood, y la pollera a media pierna. ¿Sí? Ahora, decimos una cosa, había, digamos, para un poco, había una especie de sionismo implícito, pero no activo, si entiendo bien. Sí. O sea, comparándolo con todos los demás sefaradim, Shalom había un sionismo implícito y a mí me parecía, y ahora vos lo decís, es como que era más sionista que implícitamente, estoy hablando, ¿sí? Que las demás comunidades. ¿Sí? Bueno, ¿Cuándo empezó? Sí. Había algunos jóvenes en mi generación, me incluyo, sí, que decíamos, teníamos visión extracomunitaria. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Aparte de estudiar en las universidades, esas cosas. Pero dijimos que no podía ser que todo, porque llegaba qué sé yo, Golda Meir y la acaparaba la AMI, entonces estábamos ahí en la última fila mirando. Pues ahí empezó Itzik, no la grieta, sino que ahí empezó ya, desde ahí en adelante, empezaron a integrarse como movimientos, existen para los demás judíos, ¿no? O sea, integrarse en Sefaradim y Ashkenazí. Con la actividad dijimos que había que dar un paso que era integrarnos los sefaradí. No puede ser que ellos tenían una AMIA sola y nosotros teníamos 4 comunidades. Alepo, Damasco, Marruecos, turcos y Rodeslis. Entonces la primera vez que se instaló, ya estaba instalado el Keren Kayemet en Argentina, aparte de llevar la alcancía. Pero la primera integración fue de que en el Keren Kayemet había un sector juvenil de todas las comunidades sefaradíes. Eso fue el primer paso que estoy recordando. Entonces dijimos, si podemos hacerlo en el Keren Kayemet, ¿por qué no vamos a hacerlo con otras comunidades? Ajá. Y dijimos que había que hacer un movimiento sefaradí sionista, con el Nekabé a la cabeza. ¿Qué año? Y eso era 56, sí, algo así más o menos. Creamos el movimiento sefaradí sionista. Bueno, así creamos quién era la cabeza, el Nekabé, después vos, ¿quién más? Sí, teníamos una revista, estaba Galante, estaba un muchacho Alfie. ¿Qué Alfie? De Barracas. ¿Pero quién? ¿Qué Alfie? ¿José? No sé si era José. El tema es que esto se concretó además primero porque tomamos contacto con el ex Israel, con las Sochnut. Tomamos contacto con las Sochnut y los que nos recibieron, nos aceptaron, era Majele Ketirgun. El Shvil Uri era, y como el Nekabé tenía relaciones de Mapam, también. Aunque el Mapam mismo, algunos ashkenazim nos miraban. Claro, sí. Entonces, ahí empezamos a integrarnos. Yo conté a Itzik, que lo escuchó, que logramos integrarnos en la OSA. Entonces había que mandar un delegado. O sea, los reconocí. Primero ustedes se organizaron sin la OSA, hicieron el movimiento sefaradí
sionistas, decís, que son los que nombraste vos. Sí. Que es un movimiento por iniciativa propia. Sí. Había, por ejemplo, no solo estos dirigentes de Shalom, sí. Estaba Cohen y Mach. Claro. Sion Cohen y Mach. Y se llamaba Sion. Rubén Mizrahi estaba. Rubén Mizrahi estaba. José Alfie. Y José Alfie, sí. Todos empezamos a integrar. Y no sé si era porque entramos primero que en Caímes Unidos. Entonces había que integrar la OSA, mandar un delegado. Y todos dijimos en MKB. Él dijo, no, yo no voy. ¿Por qué no vas a ir si ya estuviste? Porque hablan solamente en Yiddish. Dice, y no podemos hacer nada. Pero alguno tiene que ir. ¿Alguien se anima a ir? Yo, dije. ¿Vos? Sí. Dijo, bueno. O sea que yo fui el primer delegado sefaradí de una institución sefaradí, porque sefaradí sueltos hubo antes. ¿Pero qué dice ustedes, institución? Movimiento Sefaradí Sionista integraba la organización sionista argentina. ¿Qué año dijiste? 50, 60. Antes del 60. Antes del 60. En el 60 sí. ¿Y dónde se reunía? Nos reunimos en las casas. En las casas. Con la mujer de Cabé, Bruria. Nos hacía tortas para... Te recuerdo a alguien más, Pepe. ¿Te acordás del doctor Abecasís? Sí. El doctor Abecasís venía... Pero él venía de los marroquíes. Marroquí. Pero era muy sionista. Bueno, pero él fue el que dirigió el movimiento sefaradí sionista después del Necabe, ¿no? Sí, efectivamente. Y con mucha emoción lo hacía. No, sí, lo recuerdo. Y ahí lo apoyaba el rabino de su comunidad. ¿Qué? ¿Y bueno, hacían actividades aparte de reunirse y meterse así, hacían actividades? Sí, hacíamos actividades de esclarecimiento. Llevábamos a las instituciones a hablar. Yo era uno de los oradores siempre. Había oradores superiores como Connie Mach, León Pérez. Claro, León Pérez. El panelista. En realidad estoy dándome cuenta que toda la dirigencia de esta CFN eran todos profesionales con estudios universitarios. Claro. Y que entendían de política también, porque este es otro factor. Donde no entraba la política, no se entendía nada. Bueno, política comunitaria. Política en general, bien con los partidos políticos de Israel. No de Israel, no locales. Algunos, en realidad, en los partidos locales que entraban se apartaban de la parte sionista. Claro. Generalmente eran de izquierda. Era la izquierda, era la ideología de izquierda la que permitía salir. En ese momento, el ICUF era los judíos ashkenazim que vinieron de Polonia, de Rusia, que eran antisionistas. Eran antisionistas porque ellos en Polonia, por ejemplo, podían participar de la Duma, del Parlamento polaco, como un movimiento político independiente. No judío. Y bueno, y en Rusia también, algunos mantenían una independencia judía, pero eran comunistas. Inclusive, por eso la Unión Soviética les dio un pueblo en el sur de Rusia para que vivieran los judíos como independientes. ¿Cómo se llamaba? A veces no me olvido palabras. Bueno, termino el cuento, que Itzik lo conoce, y yo fui a la reunión, a la primera reunión que participaba de la OSA. Llegué a la OSA con un amigo mío que era del movimiento Betar, más que nací, escritor argentino, Germán Rosenmacher. Escribió Requiem de un viernes a la noche. Y él era compañero mío de estudios. Entonces, ya podíamos hablar de política internacional y todo, y él me acompañó. Y mi impresión fue que al entrar, como le dije a Itzi una vez, le dije, ¿dónde estoy? En Basel, en Basilea.
Eran todos viejos, con barbas blancas, con kipot, algunos. ¿No? Y bueno, dije, yo voy a hablar en español. Digo, porque también hay las lenguas depende de donde los judíos estuvieron. Y dando un informe sobre la comunidad de judías de Argentina. ¿Judías sefaradí? Sefaradí, desde ya. Inclusive yo lo he escrito en un simposio que publicó la Habla fuerte, Pepe. ¿Cómo? Habla un poquito más fuerte porque se pierde. Que yo participé en una reunión que hizo la municipalidad, de la Dirección de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con mi exposición sobre los sefaradí y los barrios judíos de Buenos Aires. Admiro tu memoria, la admiro, así te digo. ¿Me están ayudando ustedes? No. Ahora, decime una cosa, Pepe. Bueno, termino esto. Entré a la sala donde hablaban, estaban todos en yiddish y qué sé yo. Y al otro día viene este amigo Germán Rosenmacher con un diario Die Presse, o Die Zeitung, no sé cuál era. Dice, mirá, estás en el diario de la comunidad. ¿Qué pasa? Dice, porque dicen que un joven sefaradí se presentó en la organización sionista y dio un discurso sobre su comunidad. Dice, míralo, yo puedo leer las letras que son en hebreas, pero... Las hebreas en yiddish. Era en yiddish. Bueno, dice, yo te lo leo. Y fue eso. Bueno, a partir de ahí, la relación fue dentro de Imagínate Tirgul. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Había una lishka llamada lishka de Keilot. ¿Por qué no? Las representaciones que llegaban ahí eran por partidos políticos. Entonces las Keilot los engrosaban. Y ahí empezamos a tener relaciones y algún apoyo monetario también. Bueno, la primera actividad, lo primero que dijimos, bueno, tenemos que estar en contacto con Israel, con el movimiento sionista mundial. ¿Y cómo? Bueno, hay que hacer un seminario en Israel. Y ahí empezó en 1960 el primer seminario sefaradí en Israel, donde estaba toda esta gente conocida, Elena Masli, el Alfí, el Mizrahi, de Camargo, de todos lados, había varios, después los Cohen Falah, también. Sí, los Cohen Falah son mis primos, sí. Tu primo, por eso lo dije. Está... Mizrahi y Alfí eran de Barracas. Estaba... Sí. Pues yo soy de Barracas. Yo ya dije que ya está en Estados Unidos. Todo. Sí. Era el grupo de Barracas y el grupo de Shalom era en la base de Tejezakna. El Jalut Tejezakna. Ahora, explícame eso, que también es importante. El primer proceso era unir a los sefaradín que estaban, digamos, en instituciones centrales. En algo central. Y el segundo proceso era unir a este grupo con el movimiento sionista y declararse sionista todo el grupo. Así es. O sea, no es que Shalom fue el primero, sino todos juntos. No, todos juntos. Ajá. Todos juntos, así. Como yo conté lo de Shalom, en Barracas también había algún momento precursor, digamos. Ahora, ¿cómo los veían en Shalom toda la comunidad relación a este grupo sionista? Bueno, eso es importantísimo. Por eso te pregunto. Evidentemente, esto no digo que provocó una división, ni mucho menos. Estábamos unidos con todos. Pero era un sector perfectamente identificado, con objetivos concretos. No solamente hacer bailes y conferencias y deportivas y religiosas, sino que estábamos en una actividad concreta. Y era la nueva generación. Bueno, también de ahí, de todo esto, porque llegamos después a participar en los siguientes años, los 3 años siguientes, en un congreso sionista mundial en Israel,
en una federación, recompusimos una federación sefaradí mundial. Digo porque la iniciativa fue mía. Mira. Digamos que hubo desde tiempos, qué sé yo, del año 20, 30, cuando fuimos en el seminario a Israel, visitamos a un señor Elí Eliashab, que era presidente. No. Eliashab. Eliashab. Que inclusive había hecho un partido político sefaradí en Israel antes de la independencia. Y lo visitamos en su casa de Jerusalén y vimos que tenía cuadros, sí, porque mi familia está acá desde hace 300 años. Y mi padre recibió del sultán Hamed la llave de la puerta de Yafo como custodio honorífico. O sea, a tal punto porque reconocían a los sefaradíes, los otomanos, los turcos, los musulmanes, se llevaban bien. Hasta que empezaron las temas políticas, donde el famoso Haj Amin al-Husseini, nazi, socio de Hitler, empezó a levantar a los árabes contra las instalaciones judías en el Israel. Y hubo pogrom desde el año 20 y pico, 36, el famoso pogrom contra los judíos. Y ahí también se formó el movimiento de resistencia judía, de defensa, militarmente. ¿Está claro, Itzi? Sí, bueno. Decimos otra cosa, sí. No, ibas a contar vos. Yo estaba contando. Dale. Acá tiene que haber una mujer que me te cuide. No, está bien. Ahora voy a probar. Me servís un poco de... Sí, ¿cuál querés? Tengo. Me doy. Gracias. Dijimos, todo está muy bien. Estamos representados en el Keren Kayemet, en la Organización Sionista Argentina, en la DAIA, porque llegamos a la DAIA también. La DAIA tuvo 3 presidentes sefaradí. Uno fue un señor Ventura, de Camargo, que era dueño en la calle Padilla de unas fábricas de cuero. No sé qué. Bueno, de Sion Coinimach. Y también hubo un tercero. Rubén Beraja. Bueno, otro día. Que nombramos igual, ¿eh? Sí. Hay que nombrarlo. Lo malo y lo bueno. Escúchame. Pero también estaba la Huizo sefaradí. Estaba la Huizo sefaradí. Que mi abuela. Sí, iban las mujeres. Mi abuela era la presidenta. Tu abuela. Sí. ¿Qué apellido tu abuela? Bonomo. Alegre Bonomo. ¿Te acordás? Muy activa. Tenía carácter. Sí. Sí, conocida. Sí. Era una dirigente. Sí, participaban de la Huizo, donde había posibilidades de que las mujeres participaran estructuralmente. En la misma. ¿Era la misma Osfa y la Huizo? Sí. Osfa y Huizo es la misma. Huizo es en inglés y Osfa es en castellano. Es organización sefaradí femenina argentina. Y la otra era Women Israel Zion. O sea que el feminismo empezó en esa época. Y las mujeres participaban mucho de la Huizo. Mucho. Yo iba a las reuniones con mi abuela. La Huizo ayudó mucho porque ya era una institución femenina desde muchos años en Estados Unidos, en Inglaterra, de muchos años avanzada. No sé bien que en Inglaterra surgió la primera mujer que participativa en política, que decía que tenían que participar en los partidos y votar, etc. Los famosos los que hacían la Huizo, hacían test, Claro. eran muy famosos. Y cumplían los objetivos de obtener dinero para mandar a Israel bueno, como acá la llamaban campaña unida. Y los hombres. Keren Ayesot. El Keren Ayesot. Sí. Justamente. Ahora, para establecer fondos para mantener. Dijiste, se formó el Halutz Tejezakna. Antes de eso, hicimos así. Yo la estaba con ustedes. ¿Quién? Yo la esposa de
De Joaquín. De Joaquín, antes de que hicieran la alianza, sí. Sí, estaba, pero no era que se distinguía de eso. No. Era quizás más culta, no tan activa. No. Pero ahora estaba todo el esquema armado con las organizaciones de las mujeres. Cuando hacían el movimiento sefaradí sionista, un acto, también estaban representadas las Vinso, estaban representadas las comunidades. Era otra historia. Entonces dijeron en Israel, ¿cómo hacemos? Hay que mandar un sheliach. Y vino Yosef Meyuhas. Con él viajamos, armó el seminario y viajamos después. Y ya participábamos de esto. Pepe, y en esa época ustedes eran adolescentes, 20 años, una generación. 20 años. Y después seguíamos creciendo. Todos crecimos. Dijiste ese Jalutz Tejedagna. ¿Cómo es eso? Claro, dijimos que tenía que haber un movimiento juvenil, porque si bien nosotros éramos jóvenes, estábamos en otras cosas, como queriendo tomarlas. Más político. Sí, el movimiento político. Y empezamos a conversar con algunos jóvenes en Shalom, con ustedes, en cosas informales. Pero había unos antes que nosotros, sí, todavía, que no pertenecían a Mahleket Irgun, sino que pertenecían a Mahleket Anoar Bejalutz, que ellos eran Mapai. Claro, lo que pasa. Los de Mapai que ahí empezaron a hacer algo. Y se empezaron a ver a los otros movimientos. Claro. Anuar Accioní, Betar, el otro que era de Mapai. Mapai, sí. No, el de Mapai, el que dice él, es, ¿cómo se llama? Ijuta Bonim. Mira, quiero poner una aclaración. Lo que antes se refirió Pepe es el movimiento que se creó en la época nuestra. El Jalutz Tejedagna, no sé si Pepe lo conoció porque fueron 10 años antes que nosotros. Así que Pepe no se refirió a ese Jalutz Tejedagna, sino se refirió a lo que había que formar, que éramos nosotros. Sí, por eso le estaba preguntando si él conoció. Nosotros no fuimos nunca a Jalutz. No conoció. Lo conocí. No lo conocí. Sí. ¿Lo conociste? No nosotros. No, lo conocí y pensábamos, bueno, este es el esquema para tener un movimiento jalutziano en nuestras comunidades sefaradí. Quiere decir que ya la idea de que teníamos que surgir nosotros estábamos. Y esto también empezó. Puede ser que ahí vino el Garín, la idea de Yosef y Rubén en Mizrach y Elena en Barracas. Sí, ahí. Porque éramos los que volvimos del seminario, claro, digamos. Porque al volver al seminario era, ¿y ahora qué hacemos? Ahora tengo que seguir. Te pregunto algo, Pepe. ¿Jalutz Tejedagna activaba en Shalom? No existía para nosotros. Pero le pregunto, ¿de dónde lo conociste? No lo conocía. No lo conocía porque yo nos metíamos en las actividades juveniles. Como te dije que tenía este amigo Germán, que era de Betá. Conocía a otros jóvenes, tanto en la universidad o en Claro. Y de ahí tomaron el modelo. Y ahí surgió la idea. ¿Pero y dónde activaban ellos? ¿Qué Jalutz Tejedagna? ¿Verdad? No me acuerdo, estaban ligados a la Federación Jalutziana. Claro. Y a la universidad, decís vos que los conocías de la universidad. Sí, les conocías. Mira, este muchacho también judío, qué sé yo, qué hacen. Bueno, y en Shalom empezó también a crearse esa idea. Claro. Y empezó también el germen de un posicionamiento de la gente mayor. Claro. Sí, que decían, fíjate, ahora la juventud se las quieren llevar todos a Israel. Dámela a mí. Claro. No, digo, si son sionistas, tienen que ir a Israel. Tienen que ir a Israel. Después nos decían a nosotros los más grandes, ¿por qué no se van ustedes?
Sí. Nos están quitando nuestros hijos. Era un lema. Se los están llevando. Bueno, pero le decíamos, también hay abuelos, otros abuelos que no vinieron a Argentina y que se fueron a Israel. Bueno. Y en ese entonces, ¿quién te acordás de Shalom? O sea, ¿cuándo apareció Shalomcito? ¿Te acordás de Shalomcito? Shalomcito. Sí, o sea, Shalomcito era de la camada de el Gordo Tarica, sí. Jorge Tarica, de Alejandro Benguiat. Bueno, a Shalomcito había gente también que lo dirigía. Había un muchacho, no sé si era en este caso, no me acuerdo. Clear, sí. Efectivamente. Clear tenía un hermano también. No sé. Clear se dedicaba a la parte de Tarbut, de cultura. Sí. Bueno, y también trató de llevar gente. Y después, no sé si era quien se fue a Mendoza como rector de una universidad, que estuvo primero en Shalom. ¿Quién es Itzik? Yo creo que Clear era. ¿No? Clear se fue para dirigir una universidad en Mendoza o en Tucumán, no me acuerdo bien, pero salió de Shalom, terminó, primero fue a trabajar al negocio del padre porque lo necesitaban, terminó de trabajar en el año 58, 59. Porque habló conmigo. Si yo quería ir de profesora, me dije que no. Ajá. No puedo. Después de Shalom, de todas estas cuestiones, ahora se empezó a politizar la dirección de Shalom, la comisión directiva. Claro. ¿Se empezó a politizar? Sí, o sea, dividir en ideas, uno de sionistas, los dos no sionistas. Sectores de opinión. Ajá, sí. A tal punto que nosotros que podíamos manejarnos bien hasta cierto momento, vinieron unas elecciones en Shalom y se formaron por primera vez dos listas. Las que decían los sionistas y los, no me acuerdo cómo decían. Y ahí fue donde subió que tenía las cosas de las máquinas de fotos, ¿cómo se llamaba? De Kodak, que era el dueño, ¿cómo se llamaba? Cortés, ¿no? Ahí subió Cortés. Ahí está Cortés, estaba Lito Acrich. O sea que subió la comisión no sionista. No, fue muy peleado, había como actos de propaganda previa como en cualquier... La grieta. No, yo me acuerdo, toda la familia, que era la familia de Ruti, me acuerdo yo cómo hablaban entre ellos, que no vayas a faltar a la asamblea, no vayas a ver los Juanín, que no vayas. Fue terrible. Sí, estaba quién podía votar, estaba todo muy controlando quién podía votar, quién no podía votar en esa época. Ahora, hubo, digamos, que yo recuerde, como dijiste vos, empezaron a juntar en el Keren Kayemet los sefaradín, que de ahí en la OSA ya los sefaradín empezaron a tomar lugar, pero hubo un momento, y me parece que vos sos uno de los principales, en que hubo una especie de movimiento de la cultura sefaradí propia, que es ahí donde vos empezaste con toda la actividad, ¿no? Exactamente. Ese es un proceso que se dio que era diferente. Ese es un proceso que puedo decir que vos sos el fundador. Sí. Le dije, después de la Shoah y de todo esto, que también nos ocupábamos de ese tema culturalmente. ¿Cómo puede ser que se está perdiendo toda esta cultura? Es muy importante. Digo, hay que rescatarla. Estaba ese rabino Moljo, que dije, que también él intervenía
culturalmente en todo esto. Dije yo, esto se va a perder, en pocos años se va a perder. Ya no quedan gentes, comunidades en otros lugares del mundo así. Hay que crear algo de esto. Y entonces empezamos a ver en la biblioteca relacionar con universidades. Dijo, pero esto no, así individual, no, bueno, hay que constituir una entidad. Y yo dije, bueno, yo lo voy a constituir. Esto ya era más adelante, en el 70 y pico. Y tenemos que constituirla. Y me acuerdo que habíamos fundado además la Federación Sefaradí Latinoamericana, FESELA. Entonces teníamos contacto ya con todas las comunidades. Y el primer presidente fue Rubén Beraja. El oponente era José Tarica. Pero el grupo de alepinos era más fuerte. Porque esto se había convocado un congreso sionista latinoamericano y una reunión y sionista también en Lima, la ciudad de Lima, con gente era importantísimo. El que convocaba, que era presidente del Congreso Judío Mundial, rama latinoamericana. Ahora no me estoy acordando el nombre. Tengo la imagen. Era muy idillista. Y entonces, estando en Lima, los sefaradíes dijimos, acá hay que aprovechar esto, que están representantes de todos lados. Yo le dije, hagamos una federación. Convocamos que hoy fundamos la Federación Sefaradí Sionista. Había gente de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Perú, de Colombia, de México. Y bueno, la fundamos ahí. Hicimos una carta, una nota, y que pedíamos estar presentes en todo tipo de actividades del Congreso Judío Mundial. El Congreso Judío Mundial no era sionista en el sentido formal, y trabajaba con las comunidades ashkenazíes. Y él era el presidente este que dije, evocaba mucho la cultura yiddish y todo esto. Y además tenemos que tener un centro cultural sefaradí, como el IVO. Ellos tienen el IVO. Que el IVO archivó cosas sefaradíes cuando no existía nada sefaradí. Bueno, y así constituimos el IVO. En la AMI, entonces se quemó también muchos de las... Es el Instituto Cultural. Es el Instituto Cultural de los ashkenazim. IVO es Yiddish Weltorganisation. Yo aprendí a hablar un poco en Yiddish cuando estaba en la OSA. Empezaban los discursos. Meine Frage. Isa große Sacones Fumedides Israel. Siempre empezaban. Un gran peligro. Sacón, sacará. Hay un gran peligro para el Israel. Sí. Bueno, fundamos el CIDICEF. ¿En qué año más o menos? 74 fue lo de Lima. Y después un poco más adelante, un año más, el CIDICEF. Empezamos. Y ahora, no, dice, pregunta. No, ¿qué recuerdo tenés del surgimiento de Tejelalna? Porque nosotros que somos de Barracas, los situamos en Barracas. Y los Javerín de Shalom un poco los sitúan en Shalom. Entonces, pero después sabíamos que iban de un lado a otro. Sí. Es decir, se reunían tanto en Barracas como en Shalom, en colegiales. Bueno, después se agrandó. Barracas, Shalom, después Alianza, el otro... Sí, pero eso fue mucho después. En Baderes. No.
No, yo me acuerdo que íbamos al Lichi, ¿te acordás? Íbamos a Alianza. Nosotros a Oriente también, en Camargo, yo me acuerdo, en el templo de Camargo, era el 1 de mayo, hicimos arriba en el primer piso, cantamos la internacional y vino el rabino Ángel. Y dice, ¿pero qué es esto? Que están cantando la internacional en el templo. Queridos no. Sí, queridos no. Y ahí se armó un revuelo tremendo. Hola. Vení, la Pepe. No quiere interrumpir. No. Irene la conoce. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ahí está Ichi. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Ya me estoy entrenando para las caminatas. Ah, no, no te prepares mucho porque no hay mucho para caminar. No me preparo mucho. Bueno. Bueno, chao. Que sigan bien. Chao. Saludos a Miriam. Sí. Saludos a Miriam, dice Irene. Gracias. Bueno, después algo anecdótico, pero cuando fue el seminario en mi grupo, que recorrimos todo Israel, estuvimos en 2 kibbutzim, uno en el Galil, Gazit, y otro fui donde había argentinos. Y después dijeron, bueno, vean, vamos a ir a ver al sur, a Niram, que también hay argentinos. Bueno, también se había acercado Mordejai Cohen, de allá nosotros. Y hizo fuerza y parece que Gazit quedó primero en la lista. Y eso fue en el 64, cuando yo estaba en el Majón. Cuando yo estaba en el Majón. ¿Ustedes estaban en el mismo año? Yo no lo conocía. No. Yo fui en el 64. Sí, yo estaba ahí y quería. No, ahí yo, imagínate que con Sui Luri, los quería mandar al sur, a Niram. Niram, que estaba en Yala Negra. Sí. Y yo me puse Gazit, y al final se dio Gazit. A mí me interesa saber, Pepe, en Shalom, ¿qué recuerdos tenés vos del surgimiento de Tejezacna? ¿Sí? ¿Quiénes lideraban ese movimiento? Bueno, yo conocía a estos muchachos que estaban de Barracas. No, estos muchachos. Ahí no, y de Barracas también. Pero claro, no conocías a los de Shalom. Los de Shalom como base de contacto. Claro. Pero anterior a eso es lo que vos decías, de Elena Más y todo eso fue anterior. Decíamos porque estaban vinculados de alguna manera al movimiento sefaradista. No se ve. ¿Está con ellos sentado con ellos? Y claro, después, ¿en qué año hicieron? Nosotros en el 67. Entre el 66 y el 66, nosotros 66 y Rubén Mizrahi y José. No, ella es Yonanda. En el 64, ellos viajaron el 27 de mayo del 64 en el barco Provence. Porque yo vine en ese mismo barco un día antes. Mirá. Y salió el otro día el barco. Yo no los conocía, pero claro que tenía. Yo sabía a Daniel Veraja, que era contacto de amigo de chico, de adolescente. Y ellos viajaron el 27 de mayo, yo no dije marzo, de mayo del 64. Y ahora lo que vos habías fundado el CIDICEF, o sea, que empezó a desarrollar
una actividad monstruosa en el mundo también, con respecto a la cultura al ladino, a la cultura sefaradí. Ahora, cada vez más. Yo te digo que hicimos resurgir el movimiento sefaradí mundial. Cuando tomé contactos, y la última vez había estado, no sé, en Londres, y editaban una revista, pero estaban, y conté cuando visitamos a Yashar, que fundó el partido sefaradí, que no tuvo mucho auge en Israel en las primeras elecciones. Y ahí me enteré que había sido fundado años antes. Había un rabino Uziel, que tenía mucha importancia, por ahí suena, en Israel, pero que recorría las comunidades sefaradíes. Y como estaba todavía el mandato británico, era importante en Londres. En Londres estaba de rabino, también un rabino muy culto, muy interesante, Shlomo Gaon, era rabino importantísimo, porque se lo llamaba Gran Rabino del Reino Unido, de Gales, Escocia, Irlanda del Norte y del Commonwealth, o sea, de la comunidad que entraba en Canadá, Sudáfrica, Australia, era importantísimo. Y era así como esos rabinos que dije, muy flexibles. Y él también, él tenía estaba trabajando en la universidad en Nueva York, daba clases y creó ahí la Yeshiva University de New York, un Sephardic Program. Y yo tomé de ahí. Ahora, es interesante que la parte sionista lograron reunir a todos, pero los templos, los cementerios, todavía quedaron cada uno dividido, porque, ¿no? Y hasta el día de hoy. Hay eso de que los cementerios no se levantan, las tumbas no se levantan, los cementerios y otras cosas. Y cambió, tampoco hay, digamos, yo no veo un vigor comunitario como había en otras épocas. Ahora todo está diluido y además hay un fenómeno desde hace mucho tiempo que se llama israelocentrismo, que yo lo llamo así. A ver. Israelocentrismo. Que todo es como que estamos, inclusive nosotros que estamos acá, tenemos nuestro centro en Israel, o familiar, o afectivo, político, económico, social. Mi hermano mayor, que tiene 93 años, todas las mañanas en su tablet buscando todas las noticias de Israel, todos los días. Me dicen, ¿te enteraste de tal cosa? Sí, le digo, bueno, pero a veces de cualquier noticia minucia, pero digo, tal cosa no me enteré. ¿Rubén falleció? No, tenía dos hermanos. Sí. Uno falleció Rubén y el otro David, el mayor. El compañero Doria. Sí. Falleció en enero del año pasado. No de COVID, ya estaba internado, parapléjico. Yo creo que en la comunidad va a tener mucha más preponderancia la aparición de montones de rabinos que van absorbiendo espacios comunitarios dentro de los sefardíes, ni hablar, o sea, cada rabino tiene su quintita, su grupo. Bueno, está en la época que en Shalom entró Marshall Meyer, va con Every. Con Every, y después estuvo ahí también, ¿qué otro? ¿No? O sea, Every fue el que me casó a mí. Claro, pero el otro es, ¿cómo se llama? Lo que quiero decir que de repente en la comunidad sefaradí apareció el movimiento conservador. Apareció el movimiento conservador, claro. Una cosa. Claro. Después volvió
a una cosa menor y después a otra vez más ortodoxo y así. Y en Barracas, más ortodoxo siempre. En este momento. Sí, siempre. Tienen Claro. yeshiva y tienen, sí, muy ortodoxo. No hubo chance de la entrada de algo Más revolucionario. más liberal. No. Bueno, con FESELA, con la Federación Sefaradí Latinoamericana, el programa Argentina, FESELA, es muy difícil tener el contacto con las comunidades de Siria, digamos. Si no vamos con temas religiosos, no hay nada que hacer. Están absolutamente ocupadas por la ortodoxia. Decimos una cosa, el CIDICEF ahora se dividió, No, ¿no? Hay un grupo de... En la calle San Luis, siempre está en San Luis, en tu país. y muchas actividades publican No, yo permanentemente. sé. Hay son todos los miércoles. Y está el nuevo Centro Cultural Sefaradí, de Benveniste. De Benveniste, claro, pero no es que se separó del Él CIDICEF. estuvo en el CIDICEF y después se fue. Sí, Y creó ese centro. es el de Benveniste. ¿Eh? Claro, es el primo de Gaby Navi. También hacen Y también tiene Zoom los jueves y los domingos en la línea, que se llama a la una. Pepe, hay una cosa que encontramos hace unos días. Dice que vos diste una disertación en una asamblea que se hizo del movimiento Teje-Yacna en el año 65. ¿Vos te acordás de una cosa así? Que vos hablaste en la apertura de una deidad de Teje-Yacna. Sí, seguramente, pero no recuerdo ahora detalles, pero... En Azara fue. ¿En Azara? Sí, en Azara. En Azara, sí. A la vuelta del templo Sí, Torá. íbamos a todos lados. En Acevedo también que había. Era lo que hacíamos, estar en contacto, que es lo que podíamos hacer. ¿Y ahora qué quedó del movimiento sefaradí sionista? No quedó como estructura. Participamos en la OSA, en los congresos de la OSA. Porque hay una rama en nosotros que no pertenecía a Teje-Yacna, sino que pertenecía a los jóvenes del movimiento sefaradí sionista de nuestra edad ya. Carlos Frastay, Meir Saal, todos ellos no pertenecían a Teje-Yacna, fueron inclusive al Mahón por el movimiento sefaradí sionista. ¿Vos tenés registro de eso? No. Sé que había más gente. ¿Y de qué barrio éramos? Flor, entonces está ahí de Flor. Eran de Flores. Se ve que en Flores no se armó. No sé, vos sabés que yo no sé cómo estaban organizados, seguro Frastay. Vos sabés, Itzik, la organización de Flores, de que estaba... Sí, yo me imagino que esto se va a descubrir ahora cuando se empiecen a hacer las entrevistas con la gente de movimiento. Creo que la semana que viene ya se reúne con David Frastay. No creo que haya una dependencia del movimiento sefaradí sionista de la parte juvenil. La parte juvenil estaba prácticamente muy independiente del movimiento sefaradí sionista, a pesar de pertenecer al movimiento sefaradí sionista. Se llamaban así, el asunto, tenían un centro, supongo que sí, en Flores. Sí, el centro funcionaba en el templo de Avellaneda. En el templo de la calle Avellaneda. La calle Campana, que después pasó a ser el templo de la calle Elguera, Yaré Sion. En Campana yo iba, pero no tuvo mucho
mucho desarrollo, pero antes, mucho antes, te hablo de la década del 50, Pepe nombró a Cohen Image. Cohen Image, había una institución que se llamaba Veneción, de la que mi papá era parte con Cohen Image, inclusive yo tengo recortes de actividades, de discursos de Yom Ha'atzmaut del año 52, 53, 54. Después eso creo que no tuvo mucha continuidad, estaba Nissim Teubal respaldaba ese grupo y demás. Yo tengo inclusive una carpeta guardada de eso. Pero me acuerdo que había Juventud Israelita de Flores, se llamaba, que funcionaba en la calle Campana y en una casona que sigue estando hoy, es un templo evangélico, en Juan Bautista Alberdi. Y me acuerdo que... Después se fueron a Helguera. Después se fueron a Helguera. Después que se hizo... Son los árabes. Exactamente. Eso, me acuerdo que inclusive había una actividad, se hizo una obra de teatro que se llamaba Los de la Mesa 10. ¿No? Es decir, que hicimos la obra de teatro, lo que actué un poquito, que te estoy hablando hace 60 años, una cosa por el estilo, ¿no? Eso funcionaba, se llamaba GIF, Juventud Israelita de Flores. ¿Vos te acordás? No sé. Después del 67, 68, cómo siguió la juventud ahí, que ya nosotros habíamos hecho Aliyá, ¿no? ¿Cómo siguió la juventud de Shalom? ¿Te acordás? No me acuerdo tanto, porque también nosotros nos dejamos tener a Shalom como centro, salvo social con la familia, para las de fiestas religiosas, de Yashaná, qué sé yo. Ahí se me hace un poco más, porque ya estaba la situación sefaradí mundial, y a veces había congresos, había que cantar a los de Francia, por ejemplo. Cuando yo fui presidente de FECELA, hice también un vínculo con la American Sephardi Federation y la Federación Sefaradí de Canadá. Y propuse que estuviésemos en contacto, que hiciéramos una más fuerte, Pan American Sephardi Federation. No duró mucho porque siempre hay pretensiones de liderazgos individuales. Pero después, quiero decir que después yo personalmente me diversifiqué un poco más a nivel mundial. Porque como decía la Federación Sefaradí Mundial, tuvo estos periodos antes de la guerra, antes de la independencia de Israel, y después reconstituimos, después de Lima, de la reunión de Lima, forzamos esos y nos contactamos con un señor, Nissim Gaon, que falleció hace poco, que le dijimos que se hiciera cargo de la Federación Sefaradí Mundial. Generalmente eran gente de mucho dinero para sostener una cosa mundial. Nissim Gaon, ¿sabés quién es Nissim Gaon? Nissim Gaon es el hermano de Yoram Gaon. Yoram Gaon. El hermano de Yoram Gaon. Tiene nada que ver. Yo no sé. ¿No? Este Nissim Gaon vivía en Suiza. Ah, ¿vivía en Suiza? Sí. Ah, no, yo que hablo vive en Israel. No, nada que ver, escúchame. Este Nissim Gaon vivía en Suiza, era un gran potentado. Él y la familia eran de Sudán, de Jartum, y tenían tierras, eran productores de maní, importantísimos, hicieron fortunas. En una época se decía que eran la competencia de Jimmy Carter en Estados Unidos, que también era productor de maní. Y después tuvo un problema de venta de petróleo con Rusia y un juicio enorme. Sin embargo, era una persona muy importante, creó barrios
en ciudades de Israel, ayudando a sefaradí, gente que no tenía posibilidades, porque los sefaradíes siempre estaban al principio, por lo menos, en segundo lugar. Eran relegados. ¿Cómo? Eran relegados. Toda la protección. Si un tipo había sido originario de Polonia, tenían 10.000 personas que lo iban a ayudar. Al sefaradí afuera, es decir, al margen. Y, por ejemplo, creó que todos los chicos sefaradí que eran pobres, que no podían hacer su bar mitzvah, es decir, podían hacer, les hacía un almuerzo con sus familias y amigos en tal hotel de tal ciudad en Israel. Les regalaba un reloj, que se sintieran como otros. ¿Vos estuviste en Montefiori? ¿Te acordás del molino de Montefiori? Sí, que vivían ahí los sefaradí que venían de Turquía. No sé si vos te acordás de eso. Me acuerdo perfectamente. Sí. Les puedo decir mucho sobre eso. Sí, yo también. Yo llegué ahí y ahí estaba toda la familia. Me llevó mi vida. El domingo 28, o sea, este domingo es Mi vida con el Ladino, con Rachel Amado Bornik y Paloma Díaz, en el Centro Cultural Sefarad. Recién me llegó Los domingos a la 1. Mi vida con el Ladino. Pero vos sabés que es interesante. Hay una serie que seguramente, no sé si la viste, que se llama La Reina de Jerusalén. ¿La viste? Jerusalén. Y hay una frase que dijeron, ¿qué es lo que nos une? Y ellos dijeron el idioma, ¿sí? Los unía. Y acá parece que lo que une mucho todo esto es ahora el ladino, hablar en ladino, lo escrito en ladino, es las increíble canciones porque en ladino, los primeros porque eso es lo que años, une a todos. en los primeros años, Nosotros hablamos árabe. No, a todos los de esto, pero no los une el hecho de compartir la lugares, misma compartir vivencias, Sí, los une el idioma. porque Pero todas estas comunidades hablan ese idioma. Ladino, sí, claro, lo que dice él. y los marroquíes lo llaman jaquetía, porque tiene algunas palabras más de árabe metidas en el español. Ahora me acordé, hablaste de Montefiore. En el contacto en los años 50, el presidente de la Federación Social Mundial era un inglés, Lord Sebat Montefiore. Y después yo lo vi en Israel, cuando fui ahí al lado del molino de Montefiore, que era el abuelo que hizo el molino y el barrio fuera de las murallas. Y a mí me trae muchos recuerdos. Eso primero porque una vez una persona de Camargo me dice, vos vas a Israel en esas épocas siempre. Siempre me llevas algo. Tengo mi hermano que vive ahí en el barrio al lado del molino, bajo del molino. Me acuerdo de eso. Y llegué y me hizo un desayuno. Hizo un desayuno con bollos, esto hablamos en pero para mí también esa zona tiene un recuerdo muy especial. Cuando estaban antes de la toma de Jerusalén, los jordanos, yo miraba desde la parte del molino la ciudad vieja. Y como yo escribía, tenía sensaciones, emociones. ¿Qué pasará allá? Se escuchaban los ruidos de los chicos del otro lado de la muralla. Y lo que se podía hacer, aparte de ver en general, ir a la tumba de David, el esclavo. De la tumba se podía subir arriba a la cúpula por afuera, era medio peligroso. Había como una cornisa, ¿estás escuchando, Itzi? Perfectamente. Una cornisa, llegabas a la cúpula, había una ventanita, porque la cúpula era así ovalada, salías, pisabas la cornisa y te apoyabas la espalda porque después te podías caer. No tanto porque había más espacio, sino que el vértigo. Sí, y se escuchaban las voces, no solo eso. Esto daba justo frente a la torre de la esquina de la ciudad vieja, pegadas como de acá a menos de la vereda enfrente. Y había un soldado jordano y había uno israelí de este lado. Charlaban.
hablaba. Pero lo vi al otro lado. Una cosa. Eso está enfrente de Shar Zion. Enfrente de Shar Zion, la Sí, entrada exacto. la entrada que viene a ser sur oriental de la Suroccidental. sur oriental de la Ciudad Vieja, Entonces, Sí, por ahí sí, está al lado. todo. Las puertas estaban todas cerradas. Claro, porque todas las puertas estaban dentro de Jordania, en el 64. ¿Hablas del 64? Sí, En el sí. 64 estaban todas las puertas cerradas y la única posibilidad que se podía era venir por, como dijiste vos, desde la parte del Gay Ben Hinnom, el valle de Hinnom, entrar a la tumba de David y estar enfrente del Shar Zion, que había de un lado un soldado israelí y del otro lado un soldado jordano. Sí, era donde se acercaban, porque, digamos, del lugar del molino había un caminito hasta la tumba de David. El único que podías caminar, porque las otras partes alrededor no había, se llamaba No Man's Land, tierra de nadie, por el convenio militar. Itzik, ¿tenés alguna pregunta puntual sobre el tema nuestro con Pepe? No. Espera que no te oigo. Gabriel. No, quería sobre el tema que estábamos hablando. No, yo me quería decir que yo cuando estuve en el 64 en el seminario, estuvimos en un lugar que nos llevaron. Acá estábamos en el medio de la calle, era la tierra de la ONU. Acá estaba el soldado israelí y ahí en la otra vereda el soldado jordano. Y el que nos llevaba, yo no me acuerdo si era Meyujas que nos llevó a nosotros. Meyujas o Mordejai Cohen. No, Mordejai Cohen no era. Y dijo, Meyujas, medio asustado, dijo, quédate tranquilo que todos los días se la pasan hablando uno con el otro como si no pasara nada. Meyujas había nacido en Jerusalén y nos contaba cosas así. Él me dice, si tengo algo para preguntarte, y como yo soy muy fanática del psicoanálisis, quería saber si alguna vez estuviste con un psicoanalista. Estuve, pero como estoy ahora. Ah, no en tratamiento, bueno. No. No sé si alguna vez fui a una consulta, no me acuerdo. Itzik, nada más, vos, ¿te parece admirable? Esto es admirable, el momento que pasamos realmente es admirable. Es admirable tu memoria, todo lo que hiciste y todo lo que pasaste. Yo lamento. Agradezco haber estado en este momento acá. El tema del CIDICEF y todo lo demás fue muy importante, a tal punto que algunos recibimos una condecoración del rey Juan Carlos de España por haber acercado la cultura judeo-española. Fue Mario Cohen también y Osvaldo Sultán. Y participamos siempre con organismos culturales en España. Hay una institución que se llama Casa Sefarad Israel, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, que tiene su gente y estamos en contacto con. Porque quiero decir, no sé si para terminar, que yo pensaba en los primeros años que no se podía perder esa cultura, que iba a ser un desastre. Y empezamos a trabajar hicimos una especie de estatuto universitario, ¿no? Y éramos 2 o 3, quedábamos uno sobre historia sefaradí de todos los sefaradí.
otro lengua y otro música con Eleonora Alberti. Que cantaba A la una y yo nací. Acaba de sacar un libro y yo le preparé el primer concierto de Ladino, de canciones en Ladino, Sí, lo tengo. en el Teatro Coliseo. Y ella cantaba las canciones y yo leía un texto relativo a esa canción. Pero, y yo tenía ese temor y decía, lo que queremos no es estudiar todo lo antiguo, queremos renacer, no como los entomólogos que estudian un insecto, una mariposa en una tablita clavada con 2 alfileres. Quiero ver una mariposa volando. Y yo creo que hoy está volando. Digo algo, Pepe, nosotros condecoramos con el afecto. La verdad, me encantó compartir esto con vos, con los Javerín, y la verdad que nos da mucho empuje para seguir volando, como vos decís. Cerrar la parte afectiva, pero había una pregunta que te quería hacer. No, pero si conocí, si sabías algo de Bader, ¿sabías algo de la existencia de ellos? De Bader? Sí, Bader. Estuvo Fuerte, Pepe, fuerte. Me pregunta si qué sé de Bader. Digo, bueno, tengo un poco, no recuerdo, pero no tengo muchos datos. Mucha presencia, algo presente. Sí. Me surge ahora. Estaba contando una anécdota ahora que no tiene que ver con la reunión. Yo cuando estuve en Macón, quería traer música sefaradí, entonces me dijeron conectate con un tipo, yo que sé, hablar, creo que les conté a ustedes, hablar con él, lo llamé por teléfono, Itzhak. Bueno, nos sentamos en un bar y el tipo me vio tan entusiasmado de que quería la música sefaradí, que me dice, venga, yo te voy a llevar a alguien que es el que hace la música sefaradí. Este Itzhak que me encontré en el bar era Itzhak Nabor, que fue presidente de Israel, porque él había hecho el romancero sefaradí. Sí, y después me llevó a Itzhak Leví, que era a la casa de Itzhak Leví, estaba el tipo tocando las canciones separadas. Lo que yo me acuerdo. Itzhak Leví inició con Sefarad. Claro, y aparte, no sé si era Leví, un libro de las canciones, pero en la época que no había esta tecnología, estaba escrito en los pentagramas. El cancionero de él estaba el presidente tocando. Quiero decir que cuando yo empecé con ese tema no había bibliografía. Había un solo libro de, bueno, el nombre en español sobre Sefarad. Después la historia de Cancino. Un senador Pulido que viajando por el Danubio en un bar, el hijo siempre le dice, papá, ellos, senador español, hay una gente que habla acá en español raro. Ahí descubría los sefaradí. Y empezó a estudiar y empezaron a ir a Marruecos y ver cosas que había. Y otra anécdota es que en ese seminario que fuimos en el año 60, el presidente era Itzhak Ben-Zvi. Dice, quiere verlos el presidente. En la universidad él había creado el instituto, el Mahon Ben-Zvi, de cultura general judía, de las comunidades, de las tribus. Tribus perdidas se le escribió, creo. Y entonces estábamos viendo y en una charla. Sí. Hay que ir a buscar a las nietas, me toca eso. Muy bien. Se acerca y dice, vos hablas muy bien. No, porque escribí en el boletín de la Academia de Letras de Argentina, la Academia de la Historia, la Academia Real de Historia de España. Bueno, dice, aquí estamos haciendo, queremos preparar un diccionario ladino y gris. Dice algo así. Empezó a mostrar, estaba Leví, estaban todos esos
estaba Nabón, el otro, el cantante, Yoram Gabón, y me empezó a mostrar, digo, sí, bueno, dice, ¿por qué no venís a Israel y trabajás acá en Bajón? Tiene que te necesitaban en Argentina. Bueno, Bueno, muchachos, gracias. Pepe, encantado de haberte escuchado. Mis amigos, ahí sí, los presentes aquí, y a todos los que saben que los conozco o me conocen, transmítanle mi cariño, mi afecto, nosotros, Pepe. porque esto a mi edad es algo que me mima, me hace vivir. Y a nosotros nos enseña mucho cómo volar. Chao, chicos. Vos sabés que mientras hablabas, yo miraba las mariposas que se posaban ahí en el balcón. Hola, Miriam. Miriam está con los nietos allá adentro. Ahora me toca a mí también. Mandale un beso para todos. Chao. Chao, chao. Espera, Esther, espera. Hola, chicos. Vení. Voy, Amalia, voy. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy. Este es Shir. ¡Ay, qué lindo! Amalia. Besos. Pronto los vamos a ver. Pronto. Dime. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Yala, bye. Un beso. Vos. Voy. Voy. No se escucha bien ahora. Dijo Pepe que si él viaja, también los quiere ver cuando viaje. Ah, bueno, perfecto. Cuando vengas estás invitado, Pepe. Café. Un moti. Sí. Dice que se quiere encontrar con el café Tejana de vuelta. Bueno, perfecto. Ya no está. Dios, no. Salem. Él va para la zona tuya. Voy a pasar un